Excelente. Es el tono de ese, ¿no? Ya está. ¿Qué tal? Buenas noches. Te digo que tiene experiencia en radio. Buenas noches. Pues ahí me están listo y pues saludos, ¿no? Pues iniciamos con esto, Rafa. Va a estar improvisado, pero ya verás que si te animas primero a servirte tu bebida. No, ya me serví. Ah, ya te Pero sí estoy nervioso. Oye, ¿te dieron un vasito chido? No, yo no hay vasos chidos aquí. Yo no vengo preparado entonces. Oye, pues no es el tema, no es muy literario el asunto, pero yo sí quiero que le platiques a quienes nos estén viendo, si es que nos están viendo. Yo creo que sí. Hay un usuario. Pues Saludos a Juan. saludos, Juan. Platícale a Juan. Y hay gente aquí aparte, Sí, aventándosela en vivo totalmente. Pues qué diablos es esto, ¿no? Que estoy tomando. Por la parte menos literaria de Sí. la charla. Este es un vodka de Polonia. Se llama, bueno, aquí dice Subrovka, pero me dijeron que se pronuncia Subrovka, algo así. Y este lo conocí apenas el año pasado. Me lo presentó un amigo que se llama Alejandro García, que como no está, no le voy a mandar saludos, y ayer fue su cumpleaños, pero no le voy a mandar Va a saludos. estar crudo. Va a estar crudo. Y él me presentó este vodka que está muy bueno y tiene una... es un vodka que lo preparan, trae una, no se alcanza a ver, pero trae una ramita ahí adentro, que es una rama de un bosque en la frontera de Polonia y Bielorrusia, no sé qué chingados. Y además la tradición dice que las ramas que son las ramas con las que pasan los bisontes en esa zona. Y aparte las ramas tienen que estar bien orinadas por los bisontes y eso es lo que le da el sabor al vodka. Eso es lo que dice la tradición, yo no sé si sea cierto. Si hay un catador de ramitas así que sepa, ¿no? el grado de orines que tiene la rama o qué. Pero la verdad es que está muy bueno, ¿eh? Pero tengo poco de conocerlo y me aficioné. Tienes poco, pero según nos has contado, no es tu primera botella. No, pero estoy tratando de ponerme al corriente. Se me hace como muchos años de no verla con Pero bueno, que conste, sí, realmente la etiqueta tiene un bisonte. Tiene un bisonte ahí. Un bisonte polaco. Esto ya me lo habías contado y yo la verdad no me la creía a la primera. Ahorita que me lo vuelves a contar, pues ya como que ya te empiezo a creer. No, y más serio. porque la otra vez yo no había visto el pastito Es que estaba muy oscuro. Pero créanme que no, yo ya lo probé y no, o sea, no. ¿No te gustó? Piensas en pipí de búfalos y no da asco, pues. O sea, se oye muy orgánico. Es que es orgánico, literalmente. Aparte que es vodka, o sea. Bueno, pues así son los narradores. No, pero yo, bueno, ya hablando de ¿Que en dónde se compra? sí se vale así como decir. Yo lo compré en el City Market. Como lo abrieron cerca de mi casa. Ahí fue. Pero no, yo esperaría que tú llevaras como la pauta de la charla, la verdad, porque yo sí estoy muy nervioso. ¿Sí? O sea, no. Juanito. Me siento como YouTube. Juanito López dice salud y que besos en la boca para todos. Bueno, ¿es Juan López? No, eso sí. Entonces sí, y si Nayeli no se molesta, pues bienvenido. Entonces, pues sí, ¿no? Sí. No, No, si sí, tienes sí. experiencia en radio, que tienes un programa de radio ahorita, pues puedes llevar. Sí, lo malo es que ahí no hay cámara. Y aquí, la cámara es la que de pronto pone nervioso, pero bueno, también está detrás de la cámara, está el señor Antonio Max, aquí jefe de Saludos. Partido. 9. Si él tiene abierto también, ya nos hará preguntas. Está el señor James Nuño, que también por ahí nos puede lanzar algún buscapiés. Cástulo también. Pues cualquiera de los Cualquiera presentes, de los que ¿no? están presentes nos pueden hacer algunas preguntas. Pero igual, bueno, la dinámica se llama Drink and Read. Ya hablamos un poco del drink. Yo estoy tomando tequila, que nos ofrecieron aquí los anfitriones. Me hubiera gustado traerme un roncito o algo porque es lo que más me hace como, me suelta la lengua, pero ya no alcancé, es miércoles, o sea, ¿qué onda con eso? Mañana tengo que levantarme a trabajar y yo bebiendo. Sí, tienen que hacer esto. La verdad es que los viernes la demás gente se va a beber, entonces
pues ya no ven el Facebook Live. Bueno, Rafa, pues estamos en Paraíso Perdido. Pasemos un tantito a la onda del read. No, ahorita nos regresamos al desmadre, pero tienes libro nuevo, creo que eso es importante. Si esto se vuelve un infomercial, no se agüiten. Todo mi Facebook es un infomercial actual. ¿Te acuerdas? De hecho, todo eso hacía un ¿Te acuerdas de los 90? Es asqueroso. O sea, yo cuando veo gente que lo hace, digo, pinche güey, lo voy a silenciar. Y yo sé que ahorita mucha gente me está silenciando y me lo merezco, pero tengo que hacerlo. No creo que te estés silenciando. Pero, ¿te acuerdas de los 90 cuando no teníamos cable y queríamos seguir viendo la tele después de las 12 de la noche? Empezaban los infomerciales, no, tal vez estar siguiendo viendo la tele y no los aventábamos, que vendían una madre que se llamaba el Aplex, no sé si te acuerdas. Sí me acuerdo, pero nunca lo usé. No servía, fue un fraude. Pero bueno, eso no, sí lo pero un vecino sí lo tenía. Sí, no pasó. Y vi que se está cochinada, no sirve para nada. Bueno, Rafa, Apócrifa. Una pregunta, que para escribir, ¿qué toman? Yo nunca he escrito con bebida, con alcohol. Yo como hielos. Como que es una cosa nerviosa así, y pongo hielos, y voy al refri y pongo más hielos y no soy masticando. No sé, bueno, sí, bueno, yo fui por el lado de... sobre todo si es verano o mayo, abril, es frío, ¿no? Así estoy con el ventilador y Yo me fui por el lado de, pensando en el alcohol, por el tema de la mesa, pero pues ya que sacaste esa rareza, no, yo cafecito, té, pero sí tener algo ahí que me esté ahí entreteniendo, algo líquido y caliente. Yo como hielos, al contrario de ti, que tomas algo frío, yo algo caliente. Yo como hielos y veo mucha tele imbécil. Así antes veía, cuando me trababa me iba a ver Laura en América. Entonces eso como que me vaciaba el cerebro, me lo dejaba en blanco y otra vez seguía. O sea, no sé, como que me funcionaba ese método pues, de la caja idiota. A lo mejor por eso escribo así. Por eso hay tanta maldad en los textos. A lo mejor tengo la mala leche de Laura Bozo ahí, sí, hablándome y me quedó la voz de ella, no sé. Pero sí, es cosas que uno hace. Está bien. Bueno, a ver, Rafa, Apócrifa acaba de salir. Son dos, libro negro, libro blanco. ¿Dónde el otro? Son dos entre comillas, o sea, es un solo libro, pero se tienen que comprar en paquete. Pero ahora sí que ya mi comercial hay que seguir. Wow. Cintillo, no se los van a ver separados, lo tienen que comprar así, incluso bien con su plastiquito. Pero bueno, son cuentos, son relatos. Si te preguntan por dónde empezar, vamos a ofrecer un poco de alcohol. Si te preguntan, Rafa, por dónde empezar por cuál de los dos libros, ya muchos saben tu respuesta, que es por el que ustedes quieran, ¿no? Si empiezan por el blanco, bueno, si empiezan por el negro, también. Y pues eso está muy, muy interesante, pues. O sea, es igual como si fuera un solo libro, pues tú sabrás si empiezas a leer el último cuento, el del medio o el primero. Sí, o sea, ahora con los libros de cuentos en realidad. Bueno, yo suelo hacerlo, empiezo por el que más me llama la atención el título, o que ya escuché algo del cuento, medio lo leí, medio lo que me llamó la atención, y eso, y yo empiezo por donde sea. O sea, en realidad, al menos cuando yo leo libros de cuentos, nunca sigo el orden pues, de la primera página a la última. Aquí el rollo es que al poner dos libros, sí te meten la disyuntiva de si hay algún inicio, ¿no? en particular, y no lo hay, pero yo espero, eso ya es una cosa de experiencia del lector. En realidad, yo espero que dependiendo de dónde empiecen, la experiencia pueda ser distinta, que si empiezan con uno, que es un libro de cuentos, o sea, tradicional, pues con una serie de cuentos y ya, te da una experiencia específica, y si empiezas con el otro, que es un libro de cuentos más entrelazado, casi novelado, y que además si lo lees, el otro libro de cuentos te agarra otros sentidos, yo espero que la experiencia pueda ser distinto, o sea, que de por sí cada lector va a tener una experiencia distinta, evidentemente, pues, pero es como parte del juego también, y es parte también de mi problema para decidir. O sea, este libro yo lo hice en el Fonca, lo escribí hace 5 años más o menos, hace 6 años,
ya mucho tiempo, y en realidad yo estaba en la disciplina de web. Y a medio Fonca yo ya estaba haciendo una cosa que parecía novela, ¿no? Y me lo decían así, o sea, y es un problema, o sea, y al mismo tiempo no, o sea, y aprendes ahí también el asunto de que los libros, aunque se oiga medio romántico, los libros van definiendo también qué es lo que deben ser, o sea, tú tampoco puedes imponerle una forma, puedes definir tal cual como lo siguiente va a ser una novela de 1000 páginas, que va a tener una trama así y una voz así, imponerle, vamos, eso, o tienes una historia y vas a imponerle un estilo, una voz específica. A mí me parece que es más divertido cuando va surgiendo todo al mismo tiempo, y siempre creo que hay cosas que solo puedes pensar escribiéndolas, o sea, no puedes planearlas de antemano, ¿no? Entonces, bueno, este libro salió así. ¿Sabes cuándo pasa eso también con las convocatorias, los concursos? Que dice, escribe, el concurso dice tantas cuartillas, que sea de corte tal temática, y dices, sí, voy a escribir para ese concurso. O sea, yo en lo personal no puedo, así como, yo sí necesito como que sea mi proyecto, Bueno, o sea, el otro día, o lo trato de intentar, pero me sale una basura, o sea. El otro día venía en el Uber y traía el radio y escuché una convocatoria para un concurso, creo que de fotografía. Y decía algo así, no me acuerdo de qué es el concurso de fotografía, pero era algo así como lo del niño y la mar, pero era algo así, concurso de fotografía artística sobre la democracia y los partidos políticos, a partir de una cosa muy específica. Híjole, yo creo que eso solo lo puedes hacer en la escuela, si un maestro te está medio obligando a hacer algo, participen en esto y este va a ser el tema, porque de otra manera, o sea, si sigues el proceso creativo más normalito, pues más natural, en realidad no te vas... Bueno, te me hace raro pensar en alguien que lo haga así tan fríamente, ¿no? Sí, de hecho, perdón, yo quisiera seguir hablando de Apócrifa, pero a mí me pasó con Lejanos Guerreros. Un libro. Por cierto, es un libro que conozco desde hace un chingo de tiempo. Porque yo me voy a ver bien hipster, pero yo lo leí antes de que fuera mainstream. Y que no es esta versión. No es esta versión, es una versión única que yo tengo en mi computadora. Es una versión donde jugabas muchísimo también con el tiempo, la estructura. Yo la neta me gustaba eso. La novela actual me gusta, pero también me gustaba en perros. Yo siempre me meto en pedos. O sea, a mí me gusta así como el pinche rompecabezas y pendejadas así. Y luego por eso tengo dificultad con los historias. pero la volví a leer hace poco. Sí es distinta, pero en esencia es la misma obsesión tuya por entrelazar la ficción, la historia, por llenar estos huecos que dejan los documentos, que ya iba a decir, para quien no lo sepa, pues nadie lo sabe en realidad, pero tú y yo nos conocemos desde hace un chingo, desde que éramos casi menores de edad. Somos egresados de la misma generación de la licenciatura en historia. Ya tenía 18. ¿Ya tenías 18? ¿Tú tenías 17? Sí. Ya tenía todo cuando... y somos egresados de ahí de la licenciatura en historia, y parece que heredamos más o menos los mismos traumas y las mismas obsesiones. Cada quien lo hace de manera distinta, pero curiosamente tanto Lejanos Guerreros como Apócrifa, tal vez uno en un registro más naturalista, más realista, y otro en lo fantástico, finalmente entrelazan la ficción y la historia, que creo que es como una obsesión que compartimos, ¿no? Y él está en Lejanos Guerreros. Oye, perdón, ahí divagando un poco, como un paréntesis, recordando la carrera, ¿te acuerdas que nos veían un poco raro en la carrera, maestros y algunos compañeros, porque le entrábamos a la literatura, tanto a leer libros de literatura como a querer escribir, pues hay algunos pininos al respecto, y nos veían como si estuviéramos perdiendo el tiempo en jueguitos, en pendejadas. Es que tenían razón, o sea, la literatura... O sea, sí. No, o sea, estaba tratando de defendernos. No me estoy defendiendo, o sea, es una de esas bellas cosas inútiles de la vida, pues, o sea, la historia también lo es, pero la historia usualmente, al menos desde que se volvió científica, pretende ser útil, ¿no? Porque así es como se inserta el sistema universitario. O sea, así es como hay un sistema de historiadores, así es como reciben el Sistema Nacional de Investigadores, etc. Pero en realidad la historia también es una de esas, puede llegar a ser una de esas bellezas inútiles, o sea, investigaciones sobre el precio de la lana
del siglo XV en una comarca de Italia. O sea, ¿quién chingado le importa? Y hay quien lo hace. Bueno, a los de la comarca. A los de esa comarca. Y es probable, o sea, quién sabe. Sí, bueno, te iba a decir como decía la historia de esta cosa, que debería ser muy, muy interesante. Bueno, perdón, ahí retomando el tema, decías, uno empieza a escribir, uno empieza sus proyectos con una idea y termina siendo otra cosa. A mí por Lejanos Guerreros me pasó, yo quería escribir un libro de cuentos inspirados en el mismo personaje que es Fukuchi Suemon, que fue un personaje que existió, pero tenía tal cantidad de información que no pude, o sea, tenía que ser tal cual una novela corta y tuve que replantear precisamente el proyecto y irme de corrido, o sea, desde la niñez del personaje hasta que llega, historia sin spoilers, hasta que llega a la Nueva Galicia, que igual igual para contar a quienes no han, sí, que ya se tardaron la neta porque ya tiene rato este libro y no lo ha leído, pues ya, sí, ya debería. Y aparte pues ya queda poco. El libro de Lejanos Guerreros trata sobre un japonés que por azares del destino termina viviendo en Guadalajara. Y eso Héctor es un caso que Héctor conoció en archivos porque Héctor trabajó una investigación histórica sobre eso, pues sobre este japonés. En el otro libro que tienes con Melba Falk, ¿no? Que se llama El japonés que conquistó Guadalajara. Entonces hay una documentación específica sobre la vida de este japonés en Guadalajara que es muy curioso, pues, o sea, es interesante y además suponen que era samurái en Japón, ¿no? Sí. Entonces Héctor se obsesiona con esos lagunas, lo que no está en el archivo, lo que no está en el documento y empieza a narrar la vida anterior, pues en la vida de Fukuchi Suemon en Japón como samurái, etc. Entonces eso es interesante. Que de hecho sí quiero aclarar que buena parte del libro trata de eso, o sea, la vida de Fukuchi Suemon en Japón desde niño, su adolescencia, su formación como samurái, las batallas que pelea que fueron hechos reales, hechos históricos en Japón, y ya de ahí la imaginación de cómo se embarca, incluso la mayoría del libro trata sobre eso. Mucho se va con la finta de que es más bien el japonés en Guadalajara, ¿no? Sobre eso ya hay un libro académico que pues sí he recibido 2 o 3 comentarios, pues que lo haga novelado, ¿no? No sé, tendría que sentarme así como que a quebrarme la cabeza, sé, ¿no? O sea, es lo que te decía, que a mí no te gustaría porque sería un libro muy romántico, así de amor con mi hijita. Ya habíamos hablado de eso. Que lo vio lo darks, ¿no? Y lo suyo es el amor. Pero cuestión de venta sí vendería, pero más bien a mí lo que me la preocuparía, crítica literaria que me haría sería sería muy cabrón. Sí. Pero no, lo que me preocuparía es que no fuera no fuera natural, pues, el nacimiento de ese libro, o sea, porque finalmente ya es un ensayo y novelarlo es como cuando agarras Star Wars y haces las novelas de Star Wars. Yo quería leer el de la princesa Leia. O sea, ya está la obra. Pues lo demás es nada más como un afán acá de fanboy de seguir juntando y coleccionando cosas. Entonces, creo que ya está. O sea, bueno, si quieres seguir trabajando sobre Japón, no. está chido. Digo, pero voy a decir, si tengo un proyecto ahí en el tintero, pero sí quiero esperar. Porque si me da miedo que me encajonen, güey, pues escribir cosas de japonés. Pues hay un chingo de información bien interesante. Pues. Escribir cosas de japonés, pero no haces manga. Sí, haría eso. Bueno, buscaría un dibujante. Pero bueno, a ver, regresamos a Apócrifa. Cuentos sobre qué, yo ahorita logié, no, espérate, logié y veo que trae como igual, relaciones ahí, también influencia, pues, de tu formación como historiador, pues, que de pronto no sé qué tanto tenga razón, a veces parece como si lo quisieras esconder, al menos inconscientemente, pero no lo logras. A ver, hasta trae imágenes y todo ahí, viejitas y es muy interesante. Notas al pie. O sea, sí, no puedo evitar proceder como historiador cuando escribo ficción, o sea, no solo cuando escribo cosas históricas, asuntos históricos, sino en el proceso mismo. Me doy cuenta que para escribir cualquier cosa, bueno, sobre todo si va a estar ubicada en el pasado, pero no importa, incluso aunque esté ubicada en el presente, me tardo más tiempo investigando que escribiendo en realidad.
Y aunque lo que vaya a hacer vaya a escribir una historia de lo que sucede aquí en Guadalajara, o sea, no, Sí. me pongo a investigar al personaje mismo y lleno cuadernos, es como si creara el archivo de la ficción que voy a escribir después, o sea, no puedo evitar partir del archivo, aunque el archivo sea un archivo ficticio, ¿no? Y por eso me lleno de cuadernos de apuntes y notas y reportes y documentos y ideas y cosas que vi en la televisión, frases que oí en la calle, lo que sea, ¿no? Pero si no existe el archivo como tú, que trabajaste en un archivo específico con Lejanos Guerreros, yo armo el archivo y es un archivo ficticio, ¿no? Que a lo mejor hasta capaz que es más interesante el archivo ficticio que la ficción en sí misma. A mí me entretiene muchísimo, pero hace que me tarde muchísimo también en escribir, porque pienso que desde hacer eso hasta pensar una historia ya es escribir. O sea, tú estás escribiendo la cabeza, o sea, estás llenando la escritura en realidad, ¿no? Entonces, el proceso tal cual de la redacción pues suele ser muy breve en mi caso. Y este libro pues fue así, o sea, me tardé muchísimo porque me la pasé investigando mucho. Y no en el sentido de historiador, pues de que todo está sustentado en archivos. No, nada, o sea, sino a crear ese archivo ficticio me tardé muchísimo. El archivo ficticio es mucho más amplio que el libro mismo, ¿no? Y sí, o sea, son una serie de historias que de alguna manera juegan con la posibilidad es el ejercicio clásico de la ciencia ficción, sobre todo de la historia alternativa, ¿no? O sea, una historia que sucede desde un punto específico, se va por otro lado y cuenta la historia desde otra manera. Son historias apócrifas en ese sentido. Hay, espero yo, una trama de fondo. En todos los cuentos hay una trama de fondo que al final se entrelaza, pues ese es el propósito final. Y también lo que quería era estar entre fronteras y calar muchos registros, muchas voces, muchos géneros. En eso, la verdad, le debo muchísimo a una novela que se llama El Atlas de las Nubes, de David Mitchell, que luego lo hicieron película las hermanas Wachowski. Es una película de esas que odias o amas, pero la novela es maravillosa porque va en contra de lo que a veces uno espera de los autores contemporáneos, este asunto de la voz muy distinguible, de la personalidad única, el personaje que es fuera y dentro de la ficción, tú sabes cuál es su voz, ¿no? Es una personalidad específica. Entonces, él, al contrario, se esconde dentro de una infinidad de voces en todas sus historias, y yo quería calar eso, como desaparecerme yo mismo y calar en cada historia una voz distinta, una perspectiva distinta, una visión distinta, un tiempo distinto. Hay historias desde hace 6.000 años hasta el futuro, ¿no? Esa es un poco la premisa del libro. ¿Y sabes qué? Al final, que hay detrás de todo esto que nos cuentas? Una dinámica muy lúdica. Esto se vuelve un juego, pero desde el buen sentido de la palabra, porque por ahí cuando nos quisimos poner de acuerdo, y creo que no lo logramos para esta edición del día de hoy de Drink and pues hablaba trataba de explicar, es que sabes que de pronto si nos empezamos a preguntar sobre las lecturas y las caemos en este rollo de la sacralización de la literatura, ¿no? Y el libro como el gran objeto, casi religioso, al que hay que venerar y llegar así con cierto respeto, que a lo mejor sí, pero también finalmente creo que eso es lo atractivo, tomar un libro, divertirte con él, jugar el juego que te propone el escritor, y entrarle a esa dinámica. Sí aprendes cosas, sí hay un diálogo, puede haber un diálogo serio, interesante, pero también es eso, ¿no? El juego, llegar a tu casa, tomar el libro y relajarte y olvidarte de todos tus pedos que tuviste durante el día en el trabajo, en la calle, en el camión, en el carro, y tomar apócrifa y entrarle a este juego que tú estás proponiendo, sin importar todo lo que pasaste detrás, que al final a lo mejor obviamente te tomaste todo este proceso con seriedad, bajo una metodología y la chingada, pero termina siendo también un juego lo que hiciste, en el buen sentido de la palabra. Bueno, así lo veo y así lo veo. No, y aparte en este asunto que decía de probar perspectivas distintas, voces distintas, pues tiene que ver en el fondo
con que abordo la narrativa como un método para dejar de ser yo mismo. O sea, en muchos talleres, y eso me han contado, porque yo nunca he ido a un taller, me han contado, gente que ha ido a taller me ha contado que les suelen decir como premisa básica del taller, escribe de lo que sabes. Eso sí. Y eso, desde fuera de los talleres, te digo, nunca he estado en un taller, me parece una pendejada, básicamente. O sea, porque si solo escribes de lo que sabes, solo estaríamos escribiendo todos autoficción. Y ya, o sea, impedirías que la imaginación abarque otras posibilidades que no están a tu alcance, vamos, porque todos tenemos un límite, ¿no? El límite de nuestra experiencia existe, pues es real, ya sea nuestro tiempo, nuestra época, nuestra ciudad, nuestra colonia, o sea, y nuestra clase, o sea, porque a veces la gente se olvida de que las clases sociales existen, lamentablemente, pues todo eso nos limita también. Entonces, creo yo, la imaginación debería, por lo menos idealmente, no estar supeditada a eso, aunque lo esté, o sea, yo sé que la práctica lo está, pero deberíamos como intentar también poder imaginar, ponerte los zapatos o en todo caso en las chanclas de un cabrón que vivió 4000 años antes de nuestra era. Pues. Preguntas del público. Gabriel Benítez pregunta que qué onda con el libro electrónico, y Juan López que qué bebida recomienda Héctor para leer Apócrifa y qué bebida recomienda Rafa para leer Lejanos Guerreros. Bueno, yo le acabo de dar un trago al Subrow. No le gusta. No, de hecho me encanta. Me supo más bueno que la... Es que estabas enfermo la última. Sí, como que no tenía buen sentido del gusto. Está muy rico. Si van a leer Apócrifa, pues prueben la nueva bebida favorita de Shock. Bueno, es que aparte, me intriga. Oye, no vais a decir saque. No, todavía no se me ocurre qué decir en realidad. O sea, aparte que está muy buena, me gusta la historia de esta situación de estar tomando algo con una rama que viene del bosque de Bielorrusia, o sea, que tiene una historia particular, y me imagino los bisontes, o sea, no solo es el sabor, sino la historia que está detrás de este mito, ¿no?, alcohólico alrededor de Subrovka, y que tiene que ver también, y sí tiene que ver mucho con Apócrifa, en el sentido de lo lejano, lo que no, o sea, hay un montón de cosas que narro aquí, de lugares que no conozco evidentemente, pues, o sea, ese es el asunto también, la posibilidad de rescatar también la literatura de aventuras, ¿no? O sea, en el sentido más clásico también, la posibilidad de un personaje que se traslada a lo desconocido, o sea, es una cosa básica de las historias clásicas, y que de alguna manera también, claro, a lo mejor no en un sentido tan ingenuo, pues, pero he querido como atraer hacia acá. Y de esto, pues, o sea, estoy hablando como para ver si se me ocurre algo de qué podría tomar con Lejanos Guerreros, pero una vez, comiendo ramen, me dieron un refresco que tenía una canica adentro. No sé si alguna vez cuando han ido a algún lugar de ramen o algo así lo han visto, no sé ni cómo se llama, pero al rato llego y en los comentarios de Facebook lo pongo ahí para ver cómo se llama el refresquito, que es un refresco chafa, o sea, es X, pero está divertido el asunto de la botella con una bola, con una canica en el cuello, y aparte te advierten que tengas cuidado al abrirlo y no te lo vayas a tragar, porque los japoneses son, al parecer, bueno, tú los conoces más, muy formales, o sea, que se te cuidan, ¿no? Acá una cosa así, ya se hubiera muerto varios. Acordar del Kinder Sorpresa en Estados Unidos que está prohibido. Acá estaría, sí. Entonces, bueno, ese refresco, nada más que no me acuerdo cómo se llama, luego lo pongo. Dice Alejandro Paniagua, un gran abrazo a los dos. Alejandro Vadillo dice salud desde Puebla. Saludos Alejandro. Iván Farias dice que Tlaxcala sí existe. No existe. Yo nunca he ido, entonces no sabemos. No, yo sí fui, ya, o sea, pobre Iván. O sea, el güey lleva 24 horas así, mal pedo, o sea, como preguntándose de su identidad, su origen, le habló a su familia, ha estado en contacto como para ver si todo esto no ha sido una ilusión, ¿no? Si de verdad hay tlaxcaltecas o no hay. Y sí hay, o sea, yo fui con él, de hecho, a presentar un libro de que tiene Iván aquí en Paraíso Perdido, una de las instantáneas. Él presentó la mía y yo presenté la suya ahí en Tlaxcala. Y bueno, Tlaxcala está chido. Pues, y venden pulque
muy chingón, o sea, muy cabrón. Sí existe, sí existe. Lo decretamos. Decretamos hoy que Tlaxcala existe. De hecho, tenemos que ir. Oye, invítanos, Iván, ahí a presentar los libros. Pero con público. Ari Chávez Chacón dice: abrazo a Rafael y larga vida a Apócrifa. Ari es la artista que hizo las portadas que a mí me alucinan, pues a mí me encantan. Ya tengo una reproducción. Ay, no, aquí están las portadas. Las hizo Ari Chávez Chacón. Su alias es Ari Collage, la pueden buscar, tiene varias redes. Y incluso tengo ya en mi casa 2 reproducciones grandes de las portadas porque me gustan mucho y Ari es buenísimo. Gabriel Benítez pregunta que qué onda con el libro electrónico. ¿Libro se refiere al formato o que si ya va a salir Apócrifa libro electrónico? Lo que tú has entendido está bien. Yo creo que se refiere a eso, ¿no? Yo creo que bueno, tarde o temprano espero estos dos. ¿Ya no, está? todavía no. Ya soy. Yo creo que hay que meter presión. No quiere. Es un tema complejo. Pero bueno, ya eso es decisión de la editorial. Pero sobre el formato en sí, yo casi no lo acostumbro o no lo consumo. La razón es porque tengo suficientes libros impresos en formato análogo en mi librero, que tengo que leer, que tengo que agotar. Entonces no he tenido la necesidad todavía de llegar al consumo del libro electrónico, pero sí creo que es una alternativa, pues que ya existe y que acerca muchas obras a lectores, sobre todo a la distancia, ¿no? Pues yo como soy un amante de las pantallas, Sí. del Black Mirror, yo la verdad tengo fácilmente, no sé, porque estoy pensando cuando compré el iPad, la tableta, al menos tengo unos 8 años, 7 años, algo así, leyendo casi todo en digital. Y eso, tanto para yo doy clases y todo eso, todo lo que leo de mis alumnos es digital, pero casi todos los libros que leo también lo son. O sea, y ahora batallo, y quizá también para mí es la comodidad de poderme acomodar donde sea y con la luz de la pantalla leerlo. Pues, como usualmente leo en las noches, ¿no? Entonces ese asunto de andar buscando como la luz adecuada ya medio me cansa, pues es una pendejada, pues. Y como nunca fui muy romántico realmente del papel, es una ironía porque trabajo en una biblioteca. Hay libros muy viejos que igual bien cabrón. Igual a lo mejor por eso el papel no me conmueve, ¿no? En especial. Pero, y las pantallas sí, las veo y veo los aparatos, eso sí, con ellos tengo una relación así como muy extraña. Y sí, o sea, sí leo más No, y aparte descubriste el peso de los libros a través de las mudanzas que haces, ¿no? Las múltiples. Sí, además ya no puedo tener, o sea, si compro libros nuevos, sí desecho. Porque si tienes una buena biblioteca. Sí, yo le ya quedó grande, pues. Sí. Pero ya no puedo crecer más. Exacto. O sea, realmente ya. Bueno, porque tampoco me gustaría andar caminando así entre libros y. No. A menos que te vuelvas rico y ya te compres un espacio. Y lo llenaría. ¿Te acuerdas? Pero no. Hay que recordar escribiéndolo, aquella visita que era en el primer semestre o en el segundo de la licenciatura, que nos llevaba Federico Solórzano, paleontólogo mexicano, mejor conocido por ser el papá de Gis. Pero bueno, fue el que allí descubrió, limpió el mamut que está en el Museo Regional. Nos llevó a su casa, tenía una colección muy interesante de objetos prehistóricos, incluido caca de dinosaurio, ¿no? Coprolitos. Y de hecho la mitad de su colección es el Museo de Paleontología, que está ahí en el núcleo azul. Pero parte de su visita a su casa iba a ver piedras y huesos muy antiguos. Nos pasaba su biblioteca, que era pues, un espacio para mí espectacular. Así que decías, ay, quisiera tener una biblioteca de este tamaño, que de hecho mi casa cabía en su biblioteca. Cabía 3 veces así, pero ahí nomás era la biblioteca, ¿no? Es que me acuerdo que tenía un sótano donde tenía los huesos del dinosaurio y todo, todo lo que había rescatado.
incluyendo los coprolitos, caca petrificada. Y tenía otra sección, me acuerdo, de revistas de National Geographic. La pared amarilla. Pero ahora sí, no, la pared amarilla. Yo creía que tenía muchas, no es nada. Y tenía otra colección de espadas. Sí. Y me acuerdo que era un señor ya grande, y me acuerdo que nos dio una lección de cómo no era real esta forma en que las películas de la Edad Media se agarraban a chingazos las espadas. Hacía una demostración. Hacía una demostración él, agarraba la espada y era tanto el peso de la espada que en realidad era una cosa de turnos, era como jugar un RPG, ¿no? Un videojuego de RPG. Entonces uno levantaba la espada y ¡pum! Y golpeaba. Y luego esperaba el otro cabrón que levantara la espada y golpeaba. O sea, ese tipo de maestro. Decía que eran combates aburridísimos. Aburridísimos. No dignos de Hollywood. No era cinematográfico, era sí, o sea, ya a los 5 minutos de ver al señor así, ya dices, órale. Sí, ya. De hecho, la espada con la que hacía esa demostración era una réplica de Excalibur que él trajo desde Inglaterra. Sí, una cosa así. Sí. Que la sacó de la piedra casi. Sí, la tenía. No, sí, era un tipo. Todavía polvito ahí. Era un tipo espectacular. Sí. Y bueno, papá de Kiss, familia. Que de hecho recuerdo haber dicho, oiga maestro, ¿puedo pasar su baño? Sí, claro, está bajando las escaleras a la derecha y entras y justo ahí están los dibujos de su hijo decorando el baño. Yo porque decía, ¿dónde está Kiss en esta casa? No lo encuentro, estaba en el baño. En el mejor lugar. Sí. De hecho me tardé un poquito más por estar viendo los dibujos. Alfonso López Corral manda saludos a Rafa y a Héctor. Desde Navojoa. Desde la hermana república. ¿Que existe o no existe? No, Navojoa sí. Sí, El otro día fui a un partido de los Charros de Jalisco. Mayos contra el Navajo. Y estaba Navojoa. Yo ahí dije, no, sí existe. No, sí existe. No. Saludos a Navojoa. Probablemente juega en la Serie del Caribe, así que no hay que... Pero perdieron, ¿eh? Eso es lo importante también desde Alfonso. Sí, pero no hay que hablar de eso. Mayo de Navojoa perdieron. Lecturas, muchachos, ¿qué están leyendo? ¿Qué recomiendan leer? ¿Por qué? Ahorita. ¿Qué están leyendo? Sí. De hecho, bueno, ¿te acuerdas o...? No, es que se está viendo... Revísate el Kindle. Siempre preguntan eso, entonces... Es de... Vas a dar el peinanietazo ahorita. No, Estoy leyendo la Biblia. la Biblia, Mi libro de cabecera. Enrique Krause. Enrique Krause en la silla. Ah, mira, yo sí me previne, Yo este libro lo... Sí, la chingada, dije, no. El primer cabrón, ya, yo lo participo. Es que uno se agarra leyendo, como lo dije, de manera lúdica, pues no está ahí uno apuntando y la chingada, ¿no? Y luego pasa al siguiente libro y a lo mejor se te olvida el anterior, ya después lo recuerdas, claro. Pero este libro lo terminé de leer ayer. Es un libro de la primera edición salió hace 11 años, 12 años. Esta es una reimpresión del año 2010, tal cual si alcanzan a leer, dice cuentos violentos. Y la mayoría de los escritores, podría llamarse también cuentos chilangos, porque la mayoría son ahí escritores de influencia geográfica de ahí de Ciudad de México, nada raro en el ambiente, pero el libro está bueno en general. El único creo que el más flojo fue el de Guillermo Padanelli. ¿Nos está viendo, Guillermo? Sí, claro. Si nos está viendo, tu cuento menos me gustó, pero bueno, los demás están chidos. Casi todos son escritores nacidos en los años 60, es como trae ese corte generacional. Y bueno, abre con Juan Villoro, viene Héctor de Mauleón, que yo no esperaba mucho del texto que viene aquí, porque había leído el libro de La Perfecta Espiral y como que no me encantó, entonces dije, Héctor de Mauleón, y el cuento que viene aquí de él sí es un cuento redondo, un buen cuento. Viene Álvaro Enrique, que sí le guardo respeto. No, amor, no, porque no lo conozco, todavía no nos abrazamos y esas cosas, entonces no. Viene Nayef Yeyá, ¿sí se pronuncia así? Sí, de hecho, no, ya están de Nueva York. Ya viene de escribir y esas cosas. Cierra el libro con J.M. Servín, ¿lo ubicas? Un buen cuento también el de él. Mujeres, viene Gabriela Vallejo, Claudia Guillén. Muchos de ellos yo no los había leído antes, entonces también a veces lo que me gusta de este tipo de libros, compilaciones o antologías de cuentos, es que a veces descubres
escritores que no has tenido la oportunidad de leer y de ahí te enganchas con esos cuentos y ya vas y buscas más sobre ellos. De hecho, fue así como di con este libro, porque, por cierto, en el libro que coordinaste, Festín de Muertos, sobre zombies, ¿Vas a criticar? no, viene un cuento sobre Norma Lazo. De Norma Lazo, perdón, no sobre ella. Si fuera sobre ella, Es una antología sobre Norma Lazo. Norma Lazo zombie. Fue Sigue chingón, viva, ¿no? ¿no? Fue difícil convencer a los autores. Oye, se escribe de Norma Lazo. No sé, no es mi tema habitual. Pero igual, va, chicas. No, un cuento de Norma Lazo que se puso de los mejores cuentos del libro y me puse a buscar libros sobre ella. Ay, no, de ella, perdón. Es que está chingadera. Ya me voy, güey. Sí, Ya, no, espérate. A ver, sí, ya no voy a tomar eso. Güey. Creo que de eso se trataba esta dinámica, ¿no? Era en Que llegar a este punto. Sí, Debimos haber empezado antes. lo bueno es que venía el camión, güey. Aunque hay que irnos como a las ¿No 2:30, me vas a dar ¿no? arranque? No, güey. ¿Hoy no? Te toca pagar el Uber. Pero, Oye, pues así fue como di con este libro por Norma Lazo, a raíz de que leí Festín de Muertos. He leído, ahorita no recuerdo, otro libro que leí de ella, de cuentos de ella, también muy bueno. Creo que fue un buen descubrimiento a través de Festín de Muertos. Y eso es lo último que leí. El día de hoy apenas leí un textito el que empecé a leer de Rubén Fonseca, el de... Ay, güey, ¿lo traje? Sí, lo traje. Se era preparado, ¿eh? No, sí, dije, mientras acuérdate tú, Rafa, déjame ver en mi de iPad. qué dices. Historias de amor, del fondo del mundo prostituto, sobre amores, guardé para mi puro, algo así. El título mamón, pero es de Rubén Fonseca, pues por eso lo estoy leyendo. Un clásico, un cuentista clásico del Brasil, contemporáneo. Pues yo regresé a los básicos. Estoy revalorando Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No sé. Bueno, Que no se tome esta declaración sin contexto. O sea, hay más. Lo recomendó Rulfo, ¿no? No vayan a citarme así. No, estoy releyendo. Es algo que no había hecho hasta ahora. Releyendo una de las lecturas de la licenciatura. Es un libro que se llama El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg es hijo de la novelista Natalia Ginzburg. Carlo Ginzburg es historiador, pero es un historiador fabuloso. O sea, yo me acuerdo, quería ver si me provocaba lo mismo, o qué me iba a provocar ahora ese libro tantos años después, porque lo leí, ahí lo tengo marcado en el mismo libro en 2001, ¿no? Y está todo rayado el pinche libro. O sea, me fascinó en su momento, pero quería ver por qué me había fascinado en su momento y ver si ahora me interesaba. ¿Quieres que te lo tuitee? No, sabes que no, estoy viendo a ver si me están mandando mensajes. Estoy retuiteando. Pero no pierdas el pinche. No, ya, güey, ya. O sea, ¡ta madre! O sea, te estoy contando cosas. A mí me vale madre. No sé si hay gente, público. güey. No piensen mal, no estoy haciendo WhatsApp. Estoy hablando. Mira, Cástulo Aceves, miembro fundador. ¡Aquí está! Está aquí a 1 metro y nos está tuiteando. Pero tuiteó, güey, y que estamos hablando, y retuiteé, pues, para que los que todavía no se conectan, Sí. de ahí de los que me siguen en Twitter, pues, que no chinguen, que nos vean. No, sí está bien. No, está bien. Me disculpas, es que luego me cansé. Ya, güey, ya te voy a poner toda la atención del mundo. Gracias. No, era broma. Ya te conozco. No, sí, bueno. Tú sabes que guardo rigor y todo eso. Y Carlo Ginzburg hizo un libro que se llama El queso y los gusanos, que es la historia de un molinero, del imaginario y la cosmogonía de un molinero, de un simple molinero, en un pueblito de Italia en el siglo XVI. Y lo hace a partir de de documentación. Me acuerdo también de tu libro con esto. Es documentación de la Inquisición, porque el cabrón ese que le decían Menocchio, o sea, se le apodaban Menocchio, tiene unas ideas muy poco convencionales sobre todo, o sea, sobre la religión, sobre la vida y sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, la Inquisición, por supuesto, no podía dejarlo ahí tranquilo diciendo sus pendejadas. Entonces fue a hablar con él y le siguieron 2 casos, ¿no? 2 casos inquisitoriales contra él. Entonces queda de él
el problema siempre con la gente del pueblo es que nunca queda como documentación de cómo pensaban, a menos que pase por el filtro de las autoridades, pues, ¿no? Entonces Menocchio en esos interrogatorios pues suelta la sopa de todo lo que imagina, ¿no? Todo lo que piensa sobre el mundo, cosas como que el universo surgió de un queso podrido, el mundo surgió de un queso podrido y los gusanos que salen del queso son los primeros ángeles, cosas así que para la iglesia en ese momento parecían espantosas porque salían absolutamente del canon. Entonces, Carlo Ginzburg, además de estar contando la historia de Menocchio, y ahí saca su vena literaria, porque es una narración muy sabrosa, además de eso va explicando de dónde él supone que pudo haber venido ese tipo de ideas. O sea, dice, nadie escapa de su cultura y de su época. Y si este cuate imaginaba ese tipo de cosas tan extrañas, las imaginaba porque también había otros que imaginaban como él. Entonces sus ideas son derivadas de otras ideas que vienen quizá 500 años antes, de un libro en particular, de tal libro que solo había una copia en tal biblioteca. Ese tipo de cosas las busca como detective Carlo Ginzburg. Es un libro fascinante, creo que ahora me fascina más que antes, ¿no? Y me ayuda a entender también este asunto, él como historiador, de acercarse a la historia, pero con una forma netamente narrativa, que luego es algo que niegan los historiadores constantemente, ¿no? La naturaleza narrativa de la historia. Entonces, bueno, pues ya lo acabé, o sea, estaba releyendo ese libro, y también tengo otro, pero está a medias, aunque se me acabó de olvidar. Perdón, que eso se le llama, es la famosa microhistoria italiana, ¿no? Que es totalmente diferente a la mexicana, pues que la mexicana es como de los pueblitos, la microhistoria de las pequeñas comunidades, y lo de Carlos Ginzburg es la microhistoria de las cosas o los pequeños casos que se vuelven macros, ¿no? Algo así, como que me acuerdo ahí de las clases. La relación de particular y general. Sí. Pues eso es todo. Pregunta Gabriel Benítez que si ese del queso y los gusanos no es el mismo autor de los Benandanti. Sí, es el mismo. Que es otro libro sobre brujería, o sea, a través de un grupo que hacían brujería, pues, en la Edad Media. Él se pone a investigar pues toda la época, ¿no? Es una cosa bien chida. Dice Alberto Castellanos que saludos a ambos dos. Saludos. Y dice Darío Carrillo que saludos a Héctor, me gustó mucho su novela. Muchas gracias. Ya estaban diciendo ahorita hablando, porque ahí el frente está Instantánea, que es una antología, y tú decías que en la antología están muchos de Ciudad de México y básicamente pues no. ¿Qué onda con la Ciudad de México y los narradores de fuera? Ay, güey, pensé que ibas a preguntar lo contrario. ¿Qué onda con los de Guadalajara? Bueno, ok, sí. ¿Qué onda con los de acá y en relación con los de adentro? Bueno, si es que habla de los de Ciudad de México. No. Conozco la relación amigos de adentro para afuera. Escritores, ¿no? Y Rafa más todavía, que estuvo allá. Pero, pues vamos hablando de Instantánea, donde viene puro. No va a tratar de puro Yo sí lo voy a tratar de okay. Es Instantánea, álbum de narrativa jalisciense contemporánea, y retomamos la dinámica del infomercial. Que de hecho se fue el James al baño o por cerveza, no sé. Para que ahorita igual nos diga. James ya volvió. Bueno, que igual lo pudo haber hecho Cástulo, pero Cástulo es público ahorita, más. O eres staff. Es que no habla. James, página de Paraíso Perdido, para que puedan pedir Apócrifa, Lejanos Guerreros e Instantánea en línea. Editorialparaísoperdido.com, ahí se meten. Fácil. Ya llenan el carrito, llegan un día o dos, ¿no? Una cosa así. Instantánea, álbum de narrativa jalisciense contemporánea. Las cosas más chidas, ¿no? Bueno, sí, también, o sea, por equivocación. Pero pues ya luego que hagan su programa. ¿Por qué? Pero ya luego que hagan su programa de. ¿O de qué hablas tú? No, que a un lector. ¿Qué estás tomando? No, a un lector que se hizo perdido compró un libro y le llegó crema para afeitar. Sí, es cierto. Y lo chingón es que después le llegó el libro, entonces ahora puede leer perfectamente afeitado. Exacto. Sí. Qué bueno que no le pasó eso a James, que ya es una leyenda por su barba. Hubo un proyecto de Paraíso Perdido
que fue cuando retomó como este renacimiento de la editorial, y aquí tomo mi perfil ahí de cronista, historiador, donde empezó a sacar estas colecciones de 6 en 6 de instantáneas, sería por aquí, algo así como esto, pero eran negritos, como aquellos. Ahí luego lo acomodo. Como estos, iban saliendo, les llamaba señor editor Antonio Marx, camadas, eran camadas de 6 en 6, de hecho tú sales en la primera, creo, ¿verdad? Con Luisiana, yo salgo como hasta la tercera, con Cuarto Oscuro, y bueno, el proyecto fue tan interesante, pegó tan bien, que decidieron hacer esta compilación rescatando los textos que para Paraíso Perdido fueron los más interesantes de cada instantánea, pero delimitándolo a aquellos escritores que eran la mayoría, ya fuera que hayan nacido en Jalisco o que al momento de escribir estos textos hayan estado en Jalisco, y pues más o menos esta es el perfil del libro, y es muy interesante porque si te das cuenta pues de lo que se está escribiendo actualmente aquí, obviamente no están todos, a lo mejor faltan algunos, pero creo que sí están la mayoría, y muchos textos interesantes, ¿no? Como Abril Pozas, creo que Picasso, no Cebollazo, pero igual me acuerdo porque tengo aquí un lado, y otros más, ¿no? Está Cástulo, está Edna Montes, que es de los cuentos que más me gustó, el de Pequeños Lujos, en fin, también igual los recomiendo, y es un ejercicio interesante precisamente porque muchas antologías de cuentos que se publican aquí en México se hacen desde Ciudad de México, con escritores que están allá en el medio, y a veces no sabemos pues qué se está haciendo en otros lados, que ahorita eso está cambiando gracias al empuje de editoriales como Paraíso Perdido, y hay otros casos en otros lugares como en Morelia, en Sonora, no sé si en Nuevo León, pero poco a poco ya nos vamos conociendo más allá de lo que se está haciendo en Ciudad de México. Sí, en esto que creo que preguntaba James también, el asunto de la relación que tenemos con la literatura, con el medio literario de la Ciudad de México, creo que a pesar de que han cambiado un montón de cosas, y no sé si con esto tienen que ver el establecimiento de programas específicos de descentralización, las redes sociales, no sé, creo que sí, de alguna manera se ha salido de la Ciudad de México. Ya no es obligatorio, vamos, a estar en la Ciudad de México para hacer una carrera literaria. Es el caso de Ortuño, que está acá, por ejemplo. Creo que a veces es injusta la manera que vemos desde acá a la Ciudad de México. Criticamos el centralismo de la Ciudad de México, pero en realidad el centralismo está en cada una de nuestras poblaciones. O sea, Guadalajara es súper centralista respecto a esta región, y eso lo sé porque no soy de aquí, pues, sí. soy de Nayarit. Que tampoco existe, por cierto. O sea, ya lo aclaré mañana. O sea, ubica una canción que es Movimiento Naranja. Esa canción la grabaron en Tepic, Nayarit. ¿Qué más quieres? Ahí está la prueba, o sea, ¿qué más? Venado Azul es de allá. No, es del norte de Jalisco, pero... no, porque la Cucinela pegó pegó duro. Pegó, pero en Tepic, durísimo. La ponían en bodas y 15 años. Si no han escuchado... A mí sí me gusta, Bueno, ahorita el niñito de la canción... Ya dijiste, hay que hablar tantito. Al niñito de esto de la canción de Movimiento Naranja, él forma parte de un grupo que se llama Venado Azul. Venado Azul existe desde hace como 20 años. Y su primer gran éxito mediático fue la Cucinela. Búsquenlo en YouTube. Búsquenlo en YouTube, de hecho les va a gustar. Se van a enamorar de la Cucinela. Pero no sale ya, que es nuevo. No, todavía no. Yo creo que todavía no. O estaba bebé. Entonces, bueno, ya no sé de qué estaba. Pues no, estás con tu celular. No, estoy tratando de ver. ¿Verdad? Es que uno quiere ver. A ver si aguardamos a la gente. Sí, a ver si hay gente. O sea, a lo mejor estamos aquí pendejando y no hay gente. O sea,
sí me incomoda. ¿Sí? Sí me incomoda, no sabes. ¿Sientes que estás fingiendo? Que estoy hablándole al espejo. Es un performance. Bueno, este asunto de la ciudad. Estamos hablando a audiencia. Todo México es centralista. Tú lo puedes ver, o sea, estaban criticando el otro día que en la Ciudad de México acapararon casi todos los recursos de conversiones del FONCA, que por cierto, Paraíso Perdido se ganó. Felicidades. Chingón. Y es verdad, o sea, un porcentaje enorme, ¿no? Se fueron a la Ciudad de México cuando básicamente es un estado, vamos, Sí. de todos los demás. Lo cual habla de que hay algo todavía que no se ha resuelto, ¿no? Pero si tú ves los resultados del PEC de Jalisco, todo Guadalajara se lleva la mitad por lo menos. Pues. Entonces, ese asunto del centralismo es la forma en que se organizó el país entero, pues, o sea, no le tiramos a la Ciudad de México, usualmente los que no estamos ahí, pero en cada una de nuestras poblaciones tenemos algo de eso. Tepic le pasa lo mismo con el resto de Nayarit, etc. Tlaxcala, no, porque Tlaxcala es una ciudad que es estado abierto, y ahí y siempre gana Iván Farías. O sea, no hay pedo. Y él es el secretario de Cultura, todo. Que ahí está chido. Hasta Iván Farías y se ve Tlaxcala, ¿no? Está chingón. Pero creo que el asunto este del centralismo tiene dos partes. Pues la parte que sí sufrimos los que no estamos en el centro, y las ventajas que también da estar en la periferia. Al estar en la periferia, también no te enfrentas a la competencia real pues, y bestial que luego tiene la Ciudad de México, de talentos, de editoriales, de gente que está escribiendo. Es una cosa tremenda, o sea, como tratar de destacar ahí, que lean tus historias y todo eso es muy complicado, y a veces Paraíso Perdido no lo hace porque trata de volverse nacional, o sea, es una editorial en franco crecimiento nacional que se mueve hacia afuera, pero la verdad hay otros proyectos locales u otros artistas locales que están contentos con ser perfectamente locales porque pueden ser vacas sagradas locales y sacar todos los beneficios para acá y estar calladitos y nomás los conocen en su colonia, pero son los ídolos de su colonia y ellos reciben beneficios y están tranquilos con eso. O sea, este asunto del centralismo tiene dos lados, pues la desventaja, ¿no? de no estar en lo mero mero, pero estar en lo mero mero es una cosa brutal también, ¿no? Y la ventaja de estar acá y ¿cuántos no hay? No voy a decir nada, pero aquí en Tepic, en todos lados, pues, hay vacas sagradas que fuera de ahí no pintan nada. Los libros en las bodegas públicas, ¿no? Claro. Son los mundillos así como a tope. Ahorita me acordé, me acordé de una entrevista que te hicieron aquí, no me acuerdo para qué video, que armaron aquí en Paraíso Perdido. Sales en un balcón, no sé si en este lugar. La casa de Marx. Dices que yo nunca te he oído decir me equivoqué, güey. Eso no tenía por qué salir. ¿Por qué? Pero sonó muy intelectual. El síndrome Yuri. ¿Qué es eso? Que en Guadalajara los escritores tenemos el síndrome Yuri. Yo no me acuerdo por qué lo dije, o sea, porque vemos pasar al mundo a través de la algo así, que es una canción de Yuri. Es una gran canción. Hasta la cantaste, creo. No la canté, pero quería. Es una gran canción. Es una gran canción, Chava. Apoyo tu emoción, es una gran canción. La dije hace 3 días. Lean Apócrifas escuchando esa canción. Tras de mi ventana. Salud. No, pero ya no me acuerdo muy bien porque lo dije. Luego que lo suban otra vez. No me acuerdo bien. Ahorita se me acuerdo si explico el síndrome de Yuri. Algo para terminar, para cerrar ya. Sí, ¿Quieren seguirle? No. ¿Quieres terminártelo? No hay gente, o estamos fingiendo que hay 10 constantes. 10 constantes, se van más los que están acá. Sí. Pero ya después el video sigue ahí en la página y lo siguen viendo. No hay más preguntas, ya. No. Que pregunten de si quieren y ya. Estaría chido que pregunten. No, yo quería retomar lo último que dijiste sobre el uso de la imaginación en la escritura. Creo que últimamente, no sé si sea bueno o malo, pero a mí sí me preocupa un poco que hay mucho escritor escribiendo sobre historias de escritores. Ya. Que me hace, digo, está padre, a lo mejor se salen buenos libros. ¿Aquí hay uno? Pero bueno, no, se equivocó. Que nadie del crunch haya hecho eso. ¿Qué es el crunch, güey? Es un secreto, y los que saben, saben. Unos chocolates, o sea, eres escritor, te puedes escribir sobre escritores,
precisamente ahí qué pasa con el uso de la imaginación, ¿no? No se puede escribir más allá de eso. ¿Acaso estamos cayendo en una limitante o en una novedad literaria, quizá? Pues que quizá antes no se hacía tanto. No sé, últimamente, a raíz de que han salido varios trabajos con esta dinámica, pues sí me he puesto a pensar un poco, no mucho, sobre eso. Pero a lo que quiero llegar, Pecho Flores, se me hace chido que tú no hagas eso y que uses la imaginación para eso. No, o sea, es que obviamente se vale escribir de lo que sea, Sí, ¿no? pues, Si quieres escribir de ti mismo, Ajá. está chingón. Si quieres escribir sobre tus colegas escritores, está chingón y todo eso. Pero también, más bien el asunto puede estar en el posible aplauso que puedas recibir a la hora de sacar ese tipo de proyectos. Es decir, hay escritores que francamente escriben para otros escritores, o sea, pero tienen escritores que escriben para críticos. Entonces a lo mejor lo leen 50 personas, pero son 50 personas clave que influyen en la opinión, en la creación del canon, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede haber otros escritores que lo leen 1500 personas, 3000 personas o más, pero todas esas personas pues a lo mejor son personas de a pie que no van a estar influyendo, vamos, en la conformación del campo literario, ¿no? Por decir una palabra mega mamón. Entonces, a mí en lo personal sí les saco a esas lecturas, o sea, no las juzgo, ¿no? En el sentido, me parece perfectamente válido y cubren un aspecto de lo humano, que es la vida de los creadores, de los escritores y todo eso. Pero a mí en lo personal pues prefiero leer la vida de un cabrón que fue a la guerra al lado de un güey que está en un bloqueo creativo frente a la página en blanco. O sea, no sé, no se me antoja, pero ya es una cuestión de gustos, creo también. ¿Preguntas, comentarios acá? Y lo del síndrome de Yuri, ya me acordé. ¿Ya la van a hacer? Ya me acordé. Qué bueno, porque no iba a dormir, ¿eh? O sea, es una pendejada, ¿no? Evidentemente. No sé, yo lo tomé muy en serio. No, es una pendejada, pero que tenía que ver con que hay algunas ciudades que son muy provincianas en el sentido de que no ven más allá de sus límites. Hay ciudades, y eso lo dice incluso Milán Kundera, creo, no me acuerdo si en el arte de la novela o en el telón, no me acuerdo, no son esos libros que en las que teoriza sobre la novela. Habla cómo los franceses son muy provincianos, cuando uno pensaría en los franceses como profundamente cosmopolitas, universales, etc. Pero dice, no, son muy provincianos porque su cultura básicamente está centrada en el consumo de lo francés, igual que los gringos consumen lo gringos, ¿no? o lo anglo al menos, ¿no? Eso no pasa en las periferias, ¿no? Las periferias solemos, quizá por una parte a huevo, que es el colonialismo cultural que te imponen los centros de poder como Estados Unidos, ¿no? Consumimos su ficción así como vas al cine y ahí de 10 salas, 9 son películas gringas y 9 son Thor, ¿no? O sea, puede ser. Pero al estar en la periferia hay una posibilidad, que es alimentarte de eso, de lo universal, de lo que domina, de lo estadounidense, por ejemplo, de lo francés, de la cultura universal, y también ver hacia acá, hacia lo propio, ver a lo mexicano. Y me parece que a veces, eso sí sucede, en la Ciudad de México puede que algunos apenas estén empezando a ver hacia afuera, ¿no? Que a veces es una ciudad tan grande, tan impresionante y tan hermosa, o sea, a mí me encanta la Ciudad de México, que parece que te da todo, que parece un mundo en sí mismo, pero no lo es, ¿no? O sea, y entonces Guadalajara, con este síndrome del segundón, que es un síndrome histórico, tú sabes, ha habido debates históricos, políticos, sobre este asunto del no dominio de la Ciudad de México, es una cosa vieja, desde esa fundación, ¿no? Ha sido el pedo de Guadalajara, ser el segundón. Pero de mi ventana. Sí, ¿verdad? esta cosa ya vas a agarrar el pedo. Yuri te razón. No sé qué siga. No, pero va por ahí. Va a pasar el destino, disfrazando y tal. De asesino. Hay que ponerla. Al final Hay que ponerla. Pero tiene que ver con eso, o sea que sí, tiene muchas desventajas estar de segundón, o en Tepic de tercerón, o cuaternón, o catorceanón, o lo que sea, pero tiene la ventaja de que puedes ver hacia adentro de tu periferia y puedes ver hacia el universal. O sea, tu perspectiva, creo yo, desde las periferias
tiene la posibilidad de ser más amplio. A que cuando crees que tu entorno es el mundo, ¿no? Que Nueva York es el mundo. Eso también se llama síndrome de Carrie Bradshaw. Si alguna vez alguien vio Sex and the City, la serie, Carrie Bradshaw es la protagonista, y Carrie es una gran Sí, es una gran serie. Y hermosos vestidos. Pongan like, pónganme a sombra los que les gusta Sex and the City. Y pongan me enoja los que no les gusta. Vamos a ver, una pequeña encuesta. Nunca lo he visto. ¿Cómo pueden poner nada? No se avergüencen. Like los que no lo han visto. Está chingón, es una gran... Yo la vi toda, ¿no? Y vi también las dos películas. La primera está bien, la segunda es un acto de Okay. pero fui al cine y es lo mismo, pues la situación esta de que Nueva York es como el mundo, o sea, es una ciudad también tan enorme, tan desbordante, que realmente parece el mundo. La Ciudad de México es otra de esas grandes ciudades, supongo que en Tokio les ha de pasar algo parecido, ¿no? Entonces esta posibilidad de trabajar desde la periferia te da una ventaja. Uno, que la neta no estás haciendo la vida literaria, que luego en la Ciudad de México hay mucho de hacer la pinche vida literaria, que ir a la fiestita, el coctelito y el lobby, y acá pues básicamente es escribir y una vez en la vida venir al Drink and Read, y ya, o sea, no hay demasiado. No voy. La promoción. Por ahora. Está bien. Y otra cosa chida es que hemos hablado tanto que hemos evitado leer y se me hace chingón. Sí. Ya que lean, ¿no? Yo no quería leer, ¿no? O sea, no. Entonces, ¿quién lee? O sea, está chido. No, lee. Ya voy a ver, pero yo no sí, quiero. Entonces, bueno, eso es el síndrome de Yuri. Este asunto de ver la vida desde acá, pues, y ver y pensar que la vida siempre está en otra parte, y a veces también eso es el centro de la imaginación y de la creación narrativa, al menos, como la posibilidad de imaginar que tú no eres el centro de la existencia, que tu experiencia no es toda la experiencia de lo humano, y cuando escribes te desdoblas y te vuelves otro. Entonces eso a mí me parece fascinante y desde ahí escribo. Por eso quizá yo le saco a la lectura y a la escritura de historias sobre escritores o sobre Drink and Reads, o sea, Lo último no entendí si fue bueno o fue malo. Pero yo hizo cara de... ¿Cómo va la votación? ¿Alguien ha votado? No, a nadie le importa esto. El video va a quedar ahí. Ya tiempito. El video va a quedar ahí. Ya tiempito. ¿Cuánto va? Ya es hora. Sí, ya no quedé. ¿Quieres leer algo? No, quería dar un dato vale. para la trivia. También está este libro. ¿Todavía hay de estos? Sí. ¿O ya no? Ok. Bueno, aquí viene un texto, también viene un texto mío, pero también viene un texto de Rafa, que se llama Ciudad que Termina. Dato curioso, antes de ese cuento hubo un cortometraje, o sea, fue al revés. Primero fue el cortometraje y luego fue el cuento. Es que hubo una época. ¿Te pedí permiso para decir eso? ¿Sí estuvo bien? No. ¿No? Me contaste que te acordabas de ese dato. Sí, y dije, lo voy a decir. No me dijiste. Bueno, ya lo dije. Pues hubo un tiempo que quería ser director de cine. Sí. Pero ese corto salió tan culero que dije, no, o sea, no mames, no puedo hacer eso. O sea, a mí sí me gusta. Es una falta de respeto al cine. A mí me gusta tanto el cine que cómo yo podría hacerle eso. No, está chafa. O sea, sí me gustó porque fue tu primer cortometraje y el único, creo. No hice otro, pero... Y dije, bueno, pues para ser el primero está bien. Bueno, igual. Pero no, la verdad el texto muy bueno. Igual lo recomiendo, leerlo. Es de los mejores que hay en esta antología. Que y también está en ya se está haciendo vieja, pero desde que nació ha sido un libro de colección. Igual yo tengo ahí uno de stock en mi casa, si me lo quieren comprar, se los vendo. Se puede, el autor puede estar vendiendo los libros. ¿No? Bueno, ya que se agote y ya no tengan aquí el precio perdido, cómprenme a mí el que tengo ahí en la casa. Es que tengo el mío y tengo aparte otro, que se está ahí desperdiciando en mi librero. Un libro no leído es un libro desperdiciado. Dice Gabriela Torres Cuerva, buenos autores y guapos. Salud. Gracias. Salud. Y más por quien viene una mujer muy, muy guapa y mejor escritora. No, la verdad sí. Ay, nunca lo había dicho, estoy enamorado de ella. ¡Wow! ¿Podemos terminar con eso? ¿O que conteste Gabriel? Vamos a darle 2 minutos a que conteste. Es lo mejor de la...
Ya después Y- de eso, ¿qué decimos, güey? Ya. Y Liceis dice, qué chido. ¿Quién dijo? Liceis, Liceis dijo que... qué chido. Chido que sí, Sex and the City. Qué chido la vida. Nadie habló de sexo, nadie opinó, güey, sobre los likes. Nadie opinó. güey. Qué triste. No, de mi parte no sé. No, pues nada. Ya. Nada. ¿Quieres que leamos? No, que la banda compre, Yo que igual, lea. puedo contar una cosa rápida Sí, claro. sobre este libro. Este libro salió de una crisis ¿Económica o existencial? existencial, muy cabrón. Porque yo en 2008 escribí un libro de cuentos, que fue mi primer libro de cuentos. Sí, yo sí, venía sí. a escribir poesía, ¿no? Era poeta. Así, muy experimental, Sí. muy cabrón. Y giré. Y hacia- ganabas premios. Ganaba premios, pues no sabía ni cómo te sacaron. Qué Pero, onda. pues, y por eso Ah, están sí. publicados los libros. Ajá. Y yo quería pasar hacia la narrativa. El asunto es que le batallaba muchísimo, pues como para trasladar el chip, pues de esta exploración de lenguaje, ritmo, sonido y todo eso, a contar historias con personajes. O sea, el primer libro que escribí es muy críptico, muy lenguaje, muy sin personajes en sí, ¿no? Pero bueno, hice ese libro, lo hice así de volada, salió una convocatoria acá en Jalisco que se llama Seca, Cerca. y yo la vi y el libro no lo tenía casi ni terminado y lo mandé. No dije, pues ya, pues, es la urgencia Sí. de ser leído, Ujú. que a partir de ahí ya no me preocupa. Sí. O sea, me preocupa ser leído, más bien. Lo que no me preocupa es ser publicado, ¿no? Que luego es como la ansia, ¿no? Otro libro y sacar otro libro por otro libro. No lo parece porque están saqueos, es porque se acumulan. Sí, no, sí, padre, no fue tu no, culpa. se cruzaron. No fue un complot. No fue un complot, se cruzaron. Pero ese libro, Sí. sin trabajarlo ni nada, yo lo entregué al SECA, quedó, se publicó, pero básicamente no lo trabajamos, Ujú. no lo editamos, Sí. pues. Se imprimió. Es un libro Sí. que quedó muy mal, Ajá. muy mal, y tuve una experiencia súper culera con ese libro, porque no sé, a los pocos días de que saliera, me escribió una persona, y me dice, oye, compré tu libro, a ver qué tal, me mandó un mail. Porque era una época donde uno se comunicaba a través Sí, no, ya había Facebook, pero a lo mejor no era tanto, no sé, pero me mandó un mail, me acuerdo, y porque los tengo guardados, ¿sabes? Ajá. Y luego ya al otro día me escribe, ya acabé el primer cuento, te encontré tantas faltas de ortografía. Y yo, esto va a terminar mal. Ujú. Y ya, después se volvió más constante. Y me empezaba a escribir, no sé, cada hora, ¿no? Esta palabra no va. O sea, estaba corrigiendo el libro, o sea, lo que debimos haber hecho, Sí. de hecho, ¿no? O sea, tenía toda la razón en hacer eso, aunque estaba enfermito, ¿no? También el ejercicio Sí, ese está muy era maníaco. un acosador. Porque hay gente que supone que porque puede corregir. Ajá. Oye, el ¿no libro era, del autor. ¿no era tu troll? Bueno, no sé. Me acuerdo que era mujer, pero. O firmaba como mujer. Tienes colección de Trolls, sí. Entonces, así fue durante una semana, ¿no? Entonces fue la semana más horrible, bueno, una de las semanas más horribles de mi pinche vida, de estar recibiendo eso, un troleo constante, pero donde además tenía razón. O sea, ese era el asunto, ese era lo terrible del asunto. Tienes razón, o sea, yo cada vez que lo leía decía, sí, es cierto, y cada vez me convencía más de, soy una basura, no vuelvo a publicar, no vuelvo a escribir. Y así fue, o sea, en 2009 dejé de escribir, o sea, ya no volví a escribir hasta que... Y viste Sex and the City. Y vi Sex and the City. Y dije, si Carrie Bradshaw puede escribir, ¿por qué yo no? ¿No? Puedo hacerlo. Sex and the City. Sí. De ahí salí, y también salí porque sacamos Juan Peregrino nos salva el mundo, Ujú. Buen libro. que dibujó Diana Martín y yo lo escribí. Y es un libro con el que como que recomenzó todo, pues. Pero sí pasé 3 años sin escribir absolutamente nada, temeroso, yo buscando los ejemplares del libro donde me los encontrara, los juntaba. O sea, incluso si veía un amigo que lo había conseguido, yo se lo pedía para yo tenerlo. Yo tengo uno, se los presto. si Pásamelo a mí para destruirlo. Aquí hay varios. Porque yo junté Ajá. en el SECA te dan unos 700 libros. Ajá. Y hice un crimen contra Los árboles. el erario público Ah, ok. y los árboles, Ujú. porque
primero, guardé durante casi 7 años los 700 ejemplares que me dieron en el closet de mi hermano. Hasta que mi hermano ya me dijo, oye, ya necesito guardar zapatos y cosas normales de ropa, cosas que sí se usan, güey. Entonces, yo le entregué los 700 ejemplares que me dieron a un señor que reciclaba papel, que iba pasando con su carrito. Se los entregué a él y se los llevó. Yo espero que Súper feliz, cabrón. no sea un lector y o sea, no, yo espero Directo al kilo. no, eran kilos. Sí. Y está mal, o sea, está mal, pero no soporto la existencia de ese libro, o sea, Ese señor. francamente, porque habla de mi descuido, de también de lo que está mal en las publicaciones Del editor, también. estatales, pues, que se habla mucho de sacar libros, eso pasa en las universidades también, sacan libros por número, por kilos, pero no se leen, no se distribuyen, no se cuidan, no nada. Entonces, de ahí venía una historia, la primera, que se llamaba Nada, que la empecé a reescribir para ver si podía como empezar a escribir otra vez. O sea, en realidad fue un poquito antes de Juan Peregrino. Y esta se convirtió en Permafrost, que es una historia que sucede, es una historia de aventuras que sucede en Siberia. Y es un cuento que está aquí en Apócrifa, que es con a partir de ahí se ramifican todos los demás. Entonces, de alguna manera era como sacarme la espinita también de un libro fallido, ¿no? Sí. Y escribir otro, cuidado, con una buena editorial como para eso también. Ay, Sí. Entonces, Ya te salió doble. ya siento que ya lo dejé. Ya, o sea, cerraste. Ya por eso ya puedo hablar ahora. Sí, güey. Que tiré los ejemplares. Sí. Si alguien se lo encuentra, un ejemplar, No, se ya llama va- Nada, ya el va a ser libro. de culto, güey. No, que yo se lo compro. ¿Sí? Yo se lo compro. ¿Cuánto? Bueno, No, hay que hablar, o sea, no que me quiero comprometer, pero sí le pago, o sea, sí le pago. Es que esos libros. Pero yo quiero tener. Pues, en 100 años van a ser ricos No. a tus tataranietos. No está bien. No está chido eso Ser coleccionable. de cuando uno ama tanto a un autor y quiere ser todista de su obra Ver sus, y ver todo y ver hasta el cuento que le ediciones escribió a su fallidas. novia. Ajá. La obra es la que decide Exacto. el escritor, no la que deciden los editores o los fans, o sea, es la que decide el escritor, yo creo. Que por ahí, a ver, déjate pregunto, ya que tocaste el tema, está La Virgen Seducida. ¿Es el mismo caso o ahí sí estás satisfecho? O sea, lo leo y es un libro ingenuo de juventud. Que es lo que podía hacer, o sea, que odiaban tus aparte me maestros. encanta porque sí, lo leo. Sí. Así, esto no es un libro de historia. Así. Sí, no lo era. No lo era. Pero bueno, yo lo hacía pasar por historia y me gusta por eso, porque fue un libro muy desmadroso, Sí. rompemadres, que es lo que me gustaba hacer en ese momento. Y es un libro que, con todos sus errores y sus defectos, lo conservo cerca de mi papá. Ok, ya está. Muy bien, Ya para terminar, Ya. dice Gabriel Benítez que le presentó este libro de Nada, que sí está padre. que no seas anti- Tiene lo suyito. Tiene una portada chida. Pero bueno, No. no. Si siente que está padre nada, pues déjenle Apócrifa. Ya no hay nada, ya se fueron al kilo, ya no reciclaron. Ya no hay nada. Ya hicieron nuevos ahí cuadernos y papel de baño. Pero pues si quieren descubrir de qué trata Nada, pues lean Apócrifa, pues. Ya bien hecho y corregido, y portada bonita. Ira Franco dice salud, Rafa. Se lo dirá. Que ya viene el libro de Aira Franco. Ya viene. Es un objeto. Súper secreto. Ay, no es- Súper secreto. güey. Ya. No, sí viene. No sé. ¿No? Licey. Esa güey. ¿Qué estás hablando? Es que él no lo ha leído. Ah, no he leído el periódico. No me llegó. No se le cagó la prensa. Licey dice que está muy contenta por la declaración de amor de Héctor. Sí, yo soy como Yo también. güey. Más de admiración que. Ah, no, Fue una de amor, güey. Dijiste que la amas, está bien, güey. Está bien. Víctor Arta dice que ¿dónde están? ¿Cómo? ¿Aquí? Dice, ¿dónde están? O sacar. ¿Estamos en Guadalajara? Sí, es que nos están viendo fuera de Avenida Arcos esta ciudad, pues estamos en Guadalajara. e Inglaterra. Dice Ceci Magaña que salud, que ella apenas va a leer Apócrifa. Salud, Ceci. Salud. Que Y... también va a sacar nuevo libro. Lo salió en el periódico. Que tampoco se puede. sí es cierto, hablar. sí es cierto. Sí. Qué chingado. Yo lo leí en el informado. Yo lo leí en el informado. Así como que alguien está filtrando información del paraíso perdido. Y al parecer no es el encargado de No es el de prensa, güey. Es Cástulo. Y dice Gabriel Benítez que rifen libros autografiados. Eso ya lo decide Antonio Matos.
¿Sabe dónde está? Yo sí lo haría. ¿Tú sí lo harías, eh? Sí, pero pues que diga el El editor. editor. ¿O una dinámica o luego lo pensamos? No, luego ya, lo pensamos, sí. cuando, Luego lo pensamos, cuando ok. Max lo Sí, decide, porque lo autoriza. le tenemos miedo. Sí. Así, una persona muy imponente. Sí, Dice sobre Ceci todo que no para los el calle, 90, ¿no? Dice Ceci que no los censure, entonces ustedes digan lo que quieren que decir. Palabras finales, muchachos, para despedirnos. No, pues nada, lean Lejanos Guerreros. Es una buena novela que ya quedan pocos ejemplares, la neta. Sí, o sea, no esperen a que salga en Amazon o una de esas cosas. O el ebook. O sea, tengan el libro, tiene una portada también chida. Sí, sí, sí. Entonces sí, no, ahí está disponible. Y pues también lean Apócrifa, que ya vamos a empezar a pegarle duro a la promoción. Lean Apócrifa. Eh, Son 2 libros, pero Ahorita es ya uno. el Apócrifa se puede comprar en la tienda en línea de Paraíso Perdido. En librerías todavía no está, ¿verdad? O ya está así como... En llegando algunas de aquí de alguna. Guadalajara, sí. Pero ya bien, yo creo que en febrero ya deberían estar en Sí, Ciudad sí, de sí, México, en todos los lugares donde Paraíso Perdido ¿Tienda en línea? está. Pero en tienda en línea ya está. Entonces llega hasta la puerta de su casa, ya sea el libro o crema para pintar. Que de hecho los jueves tienen promociones de descuento en los envíos, o incluso a veces hay envíos gratis, o descuento en los libros. Aprovechen, estén pendientes los jueves. Sí, nuestro editor es imponente, Sí. pero es muy generoso. Exacto, sí. Es justo. Es justo. Es duro, pero justo. Sobre todo porque los jueves es como un día muy X, entonces él los vuelve importantes cada jueves. Puede haber libros de estos, si quieren descubrir lo que se está haciendo en Jalisco, lean Instantánea, aprovechen, no sé cuántos libros quedan. Y si quieren coleccionar un buen libro, también hecho en Guadalajara, está Río Nicolás. Ah, es que aparte, lo chido de Río entre las Piedras está ilustrado. Tiene ilustración. Es un trabajo entre dos artes, pues, Sí. escribir e ilustrar. Hay no sé cuántos autores. Vienen fotos de 27. nosotros. 27 en total, 27. con ilustradores y Y escritores. ajá. Ok. Por cierto, ahorita sin querer lo vi, viene Carlos Bustos, en paz descanse, también un buen pretexto para hacer. Y aquí está una instantánea homenaje publicada por Carlos Bustos. Exacto. El Apocalipsis llama a la puerta. Sí, sí, sí. ¿De qué sales tú, güey? Sí, sí. Buena foto. Pues, no, si no hay más comentarios, yo me despido, ya no quiero hablar. Quiero No, alcanzar el camino. No, yo te voy a reiterar. Está bien, gracias. Lo que diga el señor James, ¿lo despedimos o...? Ah. Piensen en el Yuri, duerman bien. Atrás de mi ventana.